Buenas noches, mi nombre es Néstor Moreno, soy estudiante del sistema Saya Barinas de la carrera Ingeniería de Sistemas, esencialmente del curso de Laboratorio de Física. Voy a exponer sobre la ley de Ohm. Bien, vamos a continuar y vamos a explicar qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito electrónico, como son la tensión, que es la corriente eléctrica, tenemos el voltaje o el volts, y posteriormente tenemos la resistencia. Bien, seguidamente vamos a ver las fórmulas que derivan de la fórmula principal de la ley de Ohm. La ley, una de las primeras fórmulas importantes, podemos verla en este apartado, que es la intensidad va a ser igual al volt dividido por la resistencia. Bien, dentro de esta fórmula principal podemos derivar dos fórmulas adicionales, que sería para el voltios, que va a ser igual a la intensidad por la resistencia, y tendríamos el valor de la resistencia, que va a ser igual al voltaje dividido entre la intensidad. Debemos saber también que la intensidad se mide en amperes, ¿okay? Y está representada por la letra A mayúscula. Posteriormente tenemos el voltio o el voltaje, que se mide por el volt y está representado por la B. Y finalmente tenemos la resistencia, que se mide en ohm y está representada por la letra omega. Bien, uso de la ley de Ohm. Para nosotros utilizar la ley de Ohm, primero vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo para que podamos entender cómo se aplica la ley de Ohm dentro de un circuito. Bien, aquí tenemos el circuito y el problema surge de esta manera. En este circuito el voltímetro marca 10 voltios y el amperímetro 6 amperes. Nos manda a buscar cuál es el valor de la resistencia del conductor. Bien, dentro del circuito eléctrico que posteriormente hemos presentado, tenemos que nos da los valores. Vamos a sacar los datos. Los datos son: el voltio va a ser igual a 10 voltios. Tenemos la intensidad de corriente, que va a ser igual a 6 amperios. Bien, nos manda a buscar una incógnita, en este caso sería R, que representa la resistencia. La fórmula que vamos a aplicar va a ser la siguiente: resistencia va a ser igual al voltaje dividido entre la intensidad. Bien, vamos a hacer los cálculos. Los cálculos aquí lo tenemos. Resistencia va a ser igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. La resistencia va a ser igual a 10 voltios dividido entre 6 amperes. En el total de la resistencia tenemos que nos da 1,66 ohm. Bien, bien. El ejercicio es bastante sencillo, como hemos podido observar, pero en este caso, si nos mandan a calcular el valor de la intensidad, aplicamos la fórmula siguiente: intensidad va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Vamos a hacer el cálculo. Calculamos intensidad va a ser igual a los 10 voltios dividido entre la resistencia, que es de 1,66 ohm, va a ser igual a 6,02 amperes. Ahora sí, si nos mandan a calcular el voltaje, aplicamos la siguiente forma: voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Teniendo ya los datos, calculamos. Entonces tenemos que el voltaje va a ser igual a 6,02 amperes por 1,66 ohm, y nos da un resultado de 9,9 voltios. Bien, aquí tenemos todo el ejercicio ya resuelto. Como conclusión, podemos decir lo siguiente: la ley de Ohm es la herramienta más importante con la que se debe contar cualquier persona que se involucre con la electricidad, porque básicamente es eso. Y con herramientas
no nos referimos a algo físico o manipulable, sino a acontecimiento puro. Todo aquel que trabaje o estudie la electricidad necesita la ley de Ohm. Eso es una regla esencial y básica. Cualquier cable por lo que circula una corriente eléctrica cuenta con una determinada resistencia al movimiento de electrones. Bien, y por lo tanto cualquier dispositivo electrónico cuenta con resistencias que regula y afecta a las corrientes eléctricas. Bien, esto ha sido toda mi exposición, espero que haya sido de bastante ayuda. Vemos que es bastante sencillo de entender con este tipo de ejercicios y bueno, gracias por su atención. Buenas noches.